59 estamos en comunicación con el doctor, abogado Claudio Espósito. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Tanto tiempo. La verdad que sí, ha pasado mucho tiempo, mucha agua bajo el puente. Y siempre, bueno, yo siempre te recuerdo cuando surgen temas vinculados con la discapacidad. Ahora te iba a presentar como exdirector de la Agencia, ¿no? Nacional de Discapacidad. Sí, tuve el honor de haber sido designado por Alberto Fernández cuando comenzó la gestión como el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, y cerca del mes de octubre del año pasado, bueno, mi gestión terminó y bueno, hemos podido trabajar muy fuertemente tratando de federalizar la discapacidad en algo muy complejo, en un momento muy complejo que nos tocó, que fue la salida del gobierno de Macri, con unas deudas impresionantes a nivel de los servicios de salud en discapacidad y con una necesidad de escucha de la gente que realmente lo trabajamos muy bien, ¿no? Yo te conozco como abogado y muchas veces destaco que te has especializado y has hecho distintos máster con respecto a la discapacidad. Tírame tu currículum, por favor. Ay, pero es medio vergonzoso. No, porque sí. Soy abogado con especialización en discapacidad, además tengo una maestría en Derechos Humanos y de la Universidad Nacional de La Plata, con Fabián Salvioli, que fue presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Soy docente universitario en distintas universidades de la Argentina, tengo libros escritos, ahora voy por mi segundo libro, ahora que se está publicando, más los artículos que he trabajado, es decir, soy miembro de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de San Martín, del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, de la Red Federal de Salud, de esos lugares donde a mí me lleva la inquietud de acompañar a las personas con discapacidad y a la gente que tiene dificultades con el acceso al sistema de salud, y bueno, para eso vinimos desde el derecho a brindar herramientas a la gente, ¿no? Tu motivación por la discapacidad, ¿desde dónde parte? Nace particularmente, vengo de un estudio de abogados de familia, mi padre, madre abogados, mi hermano abogados, es decir, como pusieron un almacén y yo seguí almacenero, ¿no? Con el respeto por los almaceneros, es decir, yo tenía todo hecho. Y hace 12 años nace mi hija, mi tercera hija, con discapacidad intelectual. Y bueno, ahí encontré, teniendo todo armado en el derecho, un lugar de pasión en el derecho, que es la discapacidad y los derechos humanos. Y a partir de ese momento, bueno, cambia hacia un lado totalmente distinto, hasta el propio enfoque del estudio, ¿no? El estudio y lo hablo particularmente a nivel de mis viejos, todos fueron a ese lugar que tiene que ver con la discapacidad, y que también nos ha dado satisfacciones personales en esto de acompañar a la gente que realmente tiene un trajín tan dificultoso ya con el diagnóstico que le dan de su hijo, y después viene una batalla constante con el sistema que excluye, ¿no? A todos en todo lugar, ¿no? Entonces, bueno, ese es el lugar donde participamos y donde personalmente me siento muy cómodo, ¿sí? Y ahora, en ese momento, a principio de año, a fin de año, el presidente de la Nación me dio la oportunidad de hacer una planificación. Presentamos con un equipo importante del Frente de Todos una línea de trabajo para los 4 años, y bueno, ahí nos pusimos a trabajar en otro lugar que era la política pública, tratar de diseñar políticas públicas en este sentido. Obviamente el tsunami de la pandemia complicó todo lo que uno había pensado y lo que veníamos trabajando, pero la respuesta de la gente en la distancia también fue buena, así que una muy buena experiencia. Y bueno, esto de estar batallando en esta carrera, como vos ahora que me lo pusiste en perspectiva, de 12 años, ¿no? Comenzó con el nacimiento de mi hija en 12 años,
y concluyó estando con el honor de ser la persona que dirigiera por un tiempo determinado la discapacidad en la Argentina. La verdad que ha sido no solamente meteórica, sino que ha sido muy muy fuerte, ¿no? Ahora, vos fíjate un poco, lo que me motiva a ponerme en contacto con vos es que recurrentemente estamos volviendo siempre al tema discapacidad y a los incumplimientos por parte de los gobiernos, de las obras sociales, frente a los servicios que por ley le tienen que brindar a estas personas. Por tu experiencia, ¿dónde está puesto el problema? Tiene muchas aristas, sin duda. Sí. Hay una cuestión que es de raíz, es de base y es cultural, que es una cultura de la exclusión, y esa cultura de la exclusión que viene con una idea de un capitalismo que si no es rentable, hay que buscarle la forma de ser rentable, y si no hay que excluirlo. Y en ese sentido las personas con discapacidad, con esta ideología del capitalista, al no por momentos ser rentables económicamente en términos de producción, el sistema fue encontrando para aquellos que tienen posibilidad de pagar una obra social, una empresa de medicina prepaga, la producción de la propia persona con discapacidad. Es decir, la persona con discapacidad tiene 4 o 5 profesionales que trabajan alrededor de la persona con discapacidad, y esto hace que la persona con discapacidad produzca, hace mover el sistema económicamente. Obviamente dejando de lado lo que siente la persona con discapacidad, es decir, tomándola como un objeto, en este caso un objeto de producción, y con una ausencia de participación en lo que es las políticas públicas en términos de facilitación de la vida de la persona. Subsidios existen, ¿sí? ¿Son insuficientes? Sí. ¿No deberían existir? También. Es decir, preferimos un trabajo digno a un subsidio por hijo con discapacidad, o que en vez de subirse a un colectivo pudieran pagar su propio boleto, en vez de subirse con el certificado de discapacidad, que encima hay que exhibir y demostrarle al colectivero, por ejemplo, que uno tiene discapacidad, que también es excluyente. Es decir, entonces es una cuestión cultural. Creo que vamos hacia otro lugar, es una construcción colectiva que hay que hacer, rompiendo muchos prejuicios que hay, ¿no? Vos sabés que me pasa cuando, por ejemplo, miro el correo argentino y no veo acceso para sillas de rueda, y me pregunto ¿qué sentirá la persona que llega acá con una silla de rueda y no puede tener acceso al correo? Y es hay que pensar qué siente uno cuando lo excluyen, que no tiene discapacidad, ¿sí? Y la verdad que se hace como una constante la exclusión, que la persona con discapacidad, muchas veces las personas lo que hacen es naturalizar la exclusión. Si uno lo hace carne propia y dice, bueno, está bien, es el lugar que me tocó en la vida, y aquellos que no, la luchan. Obviamente, y te hablo desde estadísticas, las que la luchan llegan al 15% de lo que es las personas con discapacidad, aquellos que tienen la posibilidad y donde se mezclan personas no con discapacidad de nacimiento, sino con discapacidades que muchas veces son adquiridas, es decir, personas que no han tenido discapacidad y por un accidente han quedado con discapacidad. Entonces ahí se mezcla un poco lo que es la estadística, pero es un pequeño grupo aquel que tiene oportunidad de proyectarse hacia adelante. Y proyectarse hacia adelante y no puesto en un lugar de objeto. Esto lo digo particularmente porque hace 20 días falleció una persona con síndrome de Down, ya adulta, que tuve el honor de acompañarlo a él y a quienes eran sus apoyos en su vida, ¿no?, en los últimos años. Y para esta persona que había sido institucionalizada porque estaba en un hogar, cuando sus primas aparecen, la primera salida que había tenido en 15 años era ir al juzgado a tener una audiencia que íbamos a tener con el juez. Y me queda grabado todavía la visión de esa prima, que era apoyo de esa persona con síndrome de Down,
que esa persona estaba contenta porque iba en el colectivo mirando todo lo que era alrededor de un colectivo. ¿Qué cosa? Entonces, hay cosas que para quienes no tenemos esa dificultad que no se nos permite, son comunes, son naturales. Te sentás, te subís a un colectivo y decís cuando llegas a un lugar o otro. Pero pensar que para otros subirse a un colectivo y mirar cosas hacia afuera es el gran paso hacia la autonomía, y bueno, obviamente habla de todo el trayecto que todavía nos falta recorrer. Y entender que lo que para muchos es muy común, para otros es un cambio de vida enorme. Entonces creo que es cultural. Ahí es donde está el gran conflicto de, y la verdad, si tenés un boliche, un negocio, tenés una entrada, poné porque esa silla de rueda es para una madre que lleva un cochecito y es para vos cuando seas grande también. Claro. Es decir, esa idea de a ver, este es un ciclo, y de paso entran todos a tu lugar, porque cuando pones ¿sabes dónde se ve mucho esto? Cuando a mí me han invitado generosamente a participar de conferencias en universidades, en teatros, y te fijas alrededor y la persona con silla de ruedas no sube, ¿eh? Sí, hay escaleritas. Son muy pocos los espacios que son accesibles. Ya pensar ese lugar que ni siquiera pueden sentarse a hablar y dar su opinión desde un atril, digamos, es una cuestión cultural. Vamos hacia un cambio, es muy lento, pero creo que vamos hacia ese lugar, ¿no? Porque las nuevas generaciones vienen ya con este chip cambiado hacia adelante. Bueno, obviamente hacemos el esfuerzo para transmitirlo, ¿no? Y acompañar a las familias en este espacio. Me pasa que también en moneda corriente encontrarse con las personas que tienen enfermedades, por ejemplo fibrosis quística, por nombrarte un caso que está pasando ahora en Tierra del Fuego, y la obra social no le suministra la medicación, y pasa el tiempo, pasan los días, pasa el pedido, y le piden a los padres de la criatura que tengan paciencia, pero la paciencia deteriora la salud de la criatura. Entonces lo que hoy es la necesidad de un medicamento, mientras avanza la fibrosis, va a terminar siendo la necesidad de un trasplante. Es claro, hablo un poco para que entienda el oyente. Sí, ahora, ¿por qué la mayoría, creo que es la mayoría, corregime vos, tiene que golpear las puertas, y ahí te pregunto cuáles son los timbres a tocar para presentar una medida cautelar para que cumplan con lo que tienen que cumplir, y después se discuta la cuestión de fondo, si no, ¿por qué este medicamento? ¿Por qué es caro? ¿Por qué hay medicamentos de otro laboratorio? O sea, para que después se puedan discutir esas cuestiones, pero que la obra social esté obligada a responder con el tratamiento ahora y no esperar más tiempo. Mira, creo que decididamente hay un desfinanciamiento hace muchos años del sistema de salud. Sí, hay un deterioro, hay muchos padres y madres que realmente dan una discusión que antes no se daba, ¿sí? Y voy a esto de la fibrosis quística, es decir, la ley, si bien, como lo he expresado muchas veces, entiendo que la ley no es una buena ley, la que se sacó de apuro, y esperemos que la implementación sea buena, porque la ley es muy mala, y el presidente, desde mi punto de vista, y lo dije como funcionario, debió haber vetado más artículos. Obviamente no era una cuestión política la aprobación, pero esta ley debió haber sido mejorada para que sea más beneficiosa para las personas que tienen fibrosis quística, ¿no? Esperemos que con la implementación la puedan tener. Ahora bien, esta lucha que tienen los padres y las madres de sus hijos para que sus hijos tengan una mejor calidad de vida es un cambio distinto a lo que era el sistema de salud anterior, ¿no? Es decir, el sistema de salud que ya está perimido, un sistema de salud que no acompaña los nuevos procedimientos y los nuevos tratamientos que tienen las personas con discapacidad, en este caso de fibrosis quística,
donde las personas realmente lo que van a requerir es estar con una medicina que sea mucho más moderna y que dé más posibilidades a la gente. Entonces, sí o sí, el replanteo del sistema de salud hay que darlo. La política pública en materia de salud también hay que replantearla en términos de poner más la ecuación económica bien administrada, bien. Creo que hay una deficiencia en el sistema de salud y cómo se administra. La superintendencia de servicios de salud es parte del problema en términos de la ausencia y de la deficiencia en la administración de los recursos de las obras sociales, y acá se requiere de un sistema de salud distinto, pero con estas idas y vueltas que tiene la gestión, ¿no? Es decir, por un lado tenemos al ministro de Salud y al presidente de la Nación diciendo que el sistema de la salud no funciona, y por el otro lado ya creando todo un sistema para la fibrosis quística. Es decir, es compleja la salud vista hoy como está, ¿sí? Y se requiere de la voluntad política y férrea de que las personas tengan el acceso a la salud, ¿sí? Obviamente hay que brindar los servicios de salud aquí en Argentina de la misma calidad que se brindan en el exterior para que sean mucho más económicos, porque si lo mejor se brinda afuera, se puede brindar en Argentina, y eso también es parte de una cultura de cambiar. Estamos en un proceso de ¿por qué las familias les cuesta tanto? Esto también es parte de lo federal del territorio de la Argentina, porque tenemos obras sociales provinciales que tienen autonomía e independencia y no son no siguen los lineamientos de la política, por ejemplo, en discapacidad de la nación, porque cada provincia la tiene como forma independiente. No hay unificación de criterios. Las obras sociales nacionales funcionan distinto que las obras sociales provinciales. Hay toda una mezcolanza del sistema que realmente hay que trabajarlo. Y la verdad, todos y todas las personas, tengan o no tengan discapacidad, tienen derecho al mejor sistema de salud argentino. Tengan o no recursos económicos, porque a la larga, aquellos que tienen recursos económicos son los que van a tener más posibilidades que los que no lo tienen, que están invisibilizados en el sistema, y que ni siquiera tienen el derecho a tener una obra social para que puedan darle el sistema de salud a las personas, por ejemplo, con fibrosis quística, ¿no? Sí, hay que repensarlo, pero bueno, obviamente parece que la economía a nivel macro es lo único que me interesa, y me parece que hay que poner hay pilares fuertes como la educación, la salud, el trabajo, que hay que fortalecer, ¿no? Y el ojo hoy por hoy está puesto en otras cosas. Me haces pensar en lo inmediato, ¿no? En la necesidad que tiene hoy la persona con discapacidad de determinada medicación, y que por distintos motivos las obras sociales no están dando la cobertura y los obligan a golpear las puertas de los tribunales. Mirá, ¿por qué cuando golpean la puerta de los tribunales aparece la medicación? Porque es el mismo, es decir, pensado de otro lugar, la persona que llega a poder tener acceso a los tribunales es aquella persona que también tiene un recurso un poquito superior, y acá, si bien suma a los que son los defensores públicos que hacen un gran trabajo, no llegan a dar abasto. Para llegar a golpear la puerta de tribunales también tenés que tener recursos económicos. Entonces, hasta aquellos que tienen la posibilidad de tener el recurso económico a veces tienen trabas. Se necesita también plata para hacer un recurso de amparo y para exigir el derecho a mi salud, porque la verdad que yo entiendo y creo que todos los padres y madres y personas con discapacidad que tienen discapacidad dirían: mirá, te devuelvo la discapacidad, déjame vivir, dame la salud y no te toco más el timbre. Claro. El tema es que quien está del otro lado del mostrador, para las obras sociales, para las empresas de medicina prepaga, muchas veces las personas con discapacidad o las personas que generan económicamente un gasto superior al gasto común de una persona son un número. Uno entra siendo Luis Petit y termina siendo 13.544/8.
Claro. Y así trabaja, así trasciende la vida de uno en la obra social. Más gasto, menos gasto. Y las trabas tienen que ver con, y bueno, si tiene plata me harán amparo, pero claro, esa persona que hace el amparo, ¿qué hace? Que esa persona fuerza el sistema. Después hay 50 que no tienen plata y que por ahí sacan su propia plata y lo propio que tienen y para financiar el propio sistema. Porque como no llegan a pagar un abogado, no pueden tener plata, dice, bueno, pongamos nosotros una diferencia y hagamos nosotros lo que podamos. Creo que el sistema es injusto. O sea que la solución, como está hecho, y llegar a la justicia para reclamar un derecho a tener una medicación, a tener una operación, cuando pago un seguro de salud, como es el de seguro de salud de las obras sociales, el sistema de servicio de salud, la verdad es vergonzoso. Pero así camina la justicia hoy también, ¿no? Llenos de recursos de amparos. No, bueno, ayer, o sea, yo me acuerdo cuando en una de las entrevistas que hacíamos era por una causa que había acá en la provincia, por unas ambulancias que no fueron compradas. ¿Te acordás el hecho, no? Sí, totalmente. Y siempre me pregunté en qué quedó todo eso, porque cuando la ministra de Salud de aquel gobierno compró las ambulancias, el techo era bajo, no era precisamente las ambulancias que están aprobadas para el transporte de personas con discapacidad. Entonces cuando subían, por ejemplo, con la silla de rueda, cabeceaban el techo, o sea, el marco de la puerta de la ambulancia. Y la ministra en un reportaje dijo que ella no tenía ningún familiar con discapacidad. Por eso no tuvo en cuenta esa observación. Después cuando nos pusimos a investigar decíamos, no, pero las especificaciones técnicas del móvil que tenía que comprar estaban otorgados precisamente cuando llegó el dinero a la provincia para hacer la provisión de esas ambulancias. Mirá, creo que parte particularmente de una ausencia de trabajo en conjunto de las organizaciones de la sociedad civil a nivel federal, ¿no? De discapacidad. Esa ausencia de control. Hay una falta de unión de las organizaciones que podrían estar haciendo este contralor. El Estado gira el dinero y el dinero tiene que ser girado, en este caso que era la Comisión Nacional de Discapacidad, ahora es la Agencia Nacional de Discapacidad y es producto de un dispositivo que tiene, que es se llama se conoce comúnmente como la ley de cheques, y financia a los estados nacionales y provinciales, pero faltaba el control en este momento, ¿sí? Y frente a esa falta de control, la misma Comisión Nacional de Discapacidad no controlaba. Entonces tienen que estar las organizaciones de la sociedad civil, de personas con discapacidad y de familiares de discapacidad, independientemente de que tengan afinidad con la discapacidad, unidos y unidas para trabajar y controlar al Estado y exigirle al Estado. Tenemos a las organizaciones sociales que cuando tienen que reclamar salen todas juntas y cortan la Avenida de Mayo, cortan 9 de Julio, te cortan enfrente de la municipalidad, enfrente del gobierno. Porque las organizaciones de la sociedad civil de discapacidad solamente se unen cuando hay un reclamo de los prestadores. Las únicas, no hay, que yo recuerde, manifestaciones de las organizaciones de personas con discapacidad que no sean llevados por un medio económico, que son los prestadores, que son los que dicen, si no vienen no hay prestaciones. ¿Por qué las organizaciones de la sociedad civil no salen a la calle a reclamar los derechos? Si hubiera esa unificación, estaríamos hoy hablando de una ley como la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Estaríamos hablando como la ley del cupo. No hay forma, hay que unirse. Si las organizaciones de toda la Argentina no velan, las de Salta por lo que pasa en Tierra del Fuego, y la de Tierra del Fuego por lo que pasa en Entre Ríos, y lo de Entre Ríos por lo que pasa en Córdoba, y cada uno se mira su ombligo, entonces el Estado hace lo que hace, compra, cuando se le da la plata para comprar las combis, como eran, con unas especificaciones, compraron unas combis que eran de turismo, porque utilizaron el dinero para la política. Falta el contralor. Y acá creo que hay una discusión interna de las organizaciones de la sociedad civil de toda la Argentina de buscar una unificación y dejar el vedetismo de lado, ¿no?
que eso es lo más complejo. Hay mucho por hacer y se me ocurre que desde las legislaturas, obviamente, ¿no? Las cámaras de diputados, desde la política, hay mucho trabajo para hacer en serio, ¿no? Sobre la discapacidad y dejar de formar distintos tipos de observatorios o de sistemas de control que en definitiva no tienen injerencia en el ámbito político, que es donde deben sancionar las leyes realmente y después tener el seguimiento, el control del cumplimiento de esas leyes. Mira, uno de los programas que habíamos comenzado era de participación política de personas con discapacidad, porque se necesitan cuadros políticos con discapacidad. Qué bueno, sí. Y es decir, la idea, obviamente yo no llegué es decir, no sé en qué estado estará eso, pero es decir, la idea fue comenzar a convocar a 2 partidos políticos para que los propios partidos políticos tengan sus propias comisiones de discapacidad, para que se formen cuadros dentro de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque se necesitan dentro de los partidos políticos que se haga el movimiento interno político para llegar a la política. Porque pensar que porque tengo discapacidad puedo hacer política pública, no, hay que aprender, hay que hacer partidismo, hay que trabajar, hay que luchar al lado de otro que lucha por otro y otra persona lucha por otra. Es decir, esa idea era uno de los objetivos, introducir la discapacidad dentro de lo que es la política partidaria, instalarla. ¿Para qué? Para que a partir de ahí las personas con discapacidad puedan ejercer la política y paralelamente puedan trabajarlo a nivel de las organizaciones de la sociedad civil. Terminamos, obviamente, en un momento muy particular de la Argentina, donde hay una movilización muy importante, donde es el frente de todos, hay mucha diferencia de criterios interna y hace que haya muchos idas y vueltas en ese sentido. Pero la verdad que instalar dentro de la política a las personas que puedan participar políticamente en materia de discapacidad, y no solamente hablar de discapacidad, que haya personas con discapacidad que puedan hablar de hacer proyectos de lo que quieran, porque no es que la vida de la persona con discapacidad tiene que ser todo alrededor de la persona con discapacidad, que haya cuadros políticos con discapacidad que puedan estar hoy discutiendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y no habría los problemas que tiene el artículo 9 de la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo respecto de personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial. Si hubiera habido una transversalidad ahí y hubiera habido políticos y políticas que hubiesen puesto el ojo ahí y se hubiesen asesorado, no hubiesen sacado el artículo que sacaron. Ahí es donde hay que poner, es decir, el cambio se requiere de participación. En discapacidad hablamos de lo que era el modelo médico anteriormente. Hoy hablamos de un modelo social, pero el modelo social terminó. El modelo social es el que trajo la convención. Y hoy es el post-modelo social, es decir, ¿cómo lo aplicamos? Tenemos una convención que es divina, la ponemos en un cuadro, la leemos todas las tardes y decimos qué linda ley. Ahora, ¿cómo la aplicamos? ¿Cómo la aplicamos a la esquina de casa? Ahí está el esfuerzo que hay que hacer. Ojalá, ¿no? O sea, yo sé que vos trabajás para eso y ojalá que tomemos conciencia de una vez por todas y trabajemos de verdad para poder dar una solución a un tema que es donde cualquiera de nosotros mañana puede tener esa condición y no lo vemos. Mira, un día tocaron la puerta de mi vecino, yo no salí. Un día tocaron la puerta del que estaba arriba mío, no salí. Y un día golpearon mi puerta. Perfecto. La vida es así, es estar al lado del otro, y particularmente que es hasta donde que cuando tenga cuando se hable en abril, que tenga el próximo, me gustaría poder invitarte para la presentación. Es esta idea de, a ver, en lo particular estudié Derecho, pero la gente no sabe, no tiene herramientas, y esas herramientas hay que bajarlas, tienen que ser accesibles, tienen que estar al alcance de todos. Porque si no conoce la gente cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos, porque conocerlos lo puedo conocer, pero si no sé cómo tocar, vos me dijiste anteriormente, ¿qué importa tocar? Y si no soy asertivo, lo único que pierdo
es tiempo de mi vida y calidad de vida de mi familia, de mis hijos, de mis hijas, de todo el mundo. Entonces el Estado me tiene que dar esta respuesta. Entonces es ahí hacia donde apuntamos, hacia el cambio de calidad de vida, pero ahora activos. Activamente tenemos que trabajar en esto, hay que dejar de proclamar derechos y empezar a hacerlo. Claudio, no sé si querés aprovechar este contacto para decirnos algo más. Yo te pediría cuáles son las redes sociales donde la gente te puede ubicar. Gracias. En primer lugar, gracias Luis por acordarte. El llamado para mí es un placer. Para mí, Tierra del Fuego y particularmente Ushuaia tengo mucho afecto. La verdad que más allá de que también tengo familia, ¿no? Y que no quiero ponerlo como condicionante. Es un lugar que me ha brindado mucho. Así que el agradecimiento de poder estar y compartir un espacio con ustedes. En el Facebook, Claudio Flavio Augusto Espósito, ese es el lugar donde estoy casi todos los días, y las otras redes sociales se las están modificando, así que todavía no puedo decirlas. Bueno. Van a salir en febrero, primero, ahí es un lugar seguro, claro, y siempre me van a encontrar ahí, y voy a estar a disposición, aunque estén lejos, para poder acompañar, y aunque sea guiar, ¿sí?, que es lo importante, estar del otro lado y poder guiar, ¿sí? Ese es, por lo menos es el objetivo que yo tengo en mi vida. Yo sé todo lo que trabajás en materia de discapacidad, del empuje, la garra que le ponés, y realmente te agradezco por esa tarea que haces, por tanta gente que realmente, vos una vez me lo contaste en una entrevista, ¿no? Es como que cuando te encontrás con un hijo con una discapacidad tenés que elaborar un luto para entender lo que te está pasando. A partir de ese momento el Estado debería estar presente con ese nacimiento, con esta persona que nace con condiciones especiales, y sin embargo la ausencia es la característica común. ¿Por qué? Y porque realmente no brindan votos. Y me queda también lo que decís, no imagino las personas con discapacidad en la puerta de la legislatura o de la casa de gobierno exigiendo por sus derechos, pero ¿qué foto sería? Sí, la verdad que sería una mirada de por lo menos el comienzo del empoderamiento de las propias personas, y decir tengo derecho, y decirle, exigir lo que me corresponde. A ver, salud, trabajo, agua potable. Estamos pidiendo cosas que para muchos y muchas no son cosas comunes, y para otros es el cambio de vida total. Así que, Luis, gracias por... Abrazo enorme, doctor Espósito. Comunicarme contigo. Gracias. Hablábamos entonces con el doctor Claudio Flavio Augusto Espósito. Lo pueden buscar a través de las